Buenos días. Pues con un retraso moderado y disculpándonos ante los compañeros que han estado esperando desde las 9 aquí o vía internet, sobre todo los que han madrugado mucho desde el otro lado del océano, pues vamos a comenzar, ahora que sí que parece que hay más quórum, la sesión dedicada a educación histórica. A educación ciudadana y democrática. En esta sesión, como consta en el programa, tendremos primero esta conferencia plenaria y después la mesa de debate y a continuación nos iremos, como ayer, al Café Bric, al Aula Jardín. Bien, tengo el inmenso placer, porque lo es, de presentarles a Pedro Miralles, catedrático de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad de Murcia y un referente para la enseñanza de las ciencias sociales de una manera globalizada, de una manera comprometida para todos nosotros. Él ha sido IP del grupo Dixo durante mucho tiempo y su impulsor, y destaca por haber sido una de las personas que más ha colaborado con todos los pequeños grupos de investigación que éramos emergentes en su día y que siempre hemos encontrado abierta la puerta en la Universidad de Murcia. Ha sabido crear un equipo, un área potente dentro de su universidad, y ese área potente y ese grupo potente que ha creado ha llevado a impulsar esos estudios, no solamente sobre la didáctica de la historia, sino también desde esa visión globalizada que necesita el currículo formal y que se deriva de su visión como profesor no universitario que ha sido antes y, por lo tanto, con conocimiento de causa sobre el terreno en la enseñanza formal, pues esa visión de ciudadanía crítica, comprometida y que piensa en las necesidades de nuestra sociedad. Fruto de estas reflexiones es la ponencia que nos presenta a continuación, Competencias para una ciudadanía crítica, educación histórica contra la posverdad. Si podemos, que espero que sí, después de su intervención abriremos un turno de preguntas antes de la mesa redonda. Gracias. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras agradecido, exagerado, tus comentarios. Quiero agradecer a la Universidad de Zaragoza, a la Red 14, a Grupo Argos y a los organizadores la invitación a esta charla. Como ha dicho Pilar, esta sección del simposio es de educación ciudadana. Ayer estuvimos con otras secciones, educación geográfica, educación histórica. Y aunque ahí aparezca educación histórica, quiero destacar que la historia en esta charla o en esta sección del simposio la centramos en la educación ciudadana. El título de la ciudadanía crítica está ahí puesto. Sé que ayer hubo otra conferencia plenaria de un tema similar. No pude estar por otras obligaciones. Creo que Concha Fuentes hablaba de alfabetización mediática, digital, pero imagino que dentro de la sección que ella tenía la conferencia, que era la parte más histórica. No voy a decir prácticamente nada de competencias históricas ni de pensamiento histórico. Nos interesa formar ciudadanos, no es algo nuevo, pero sí muy necesario en la época de la posverdad. En ese sentido, pues, si alguien ve algo que ya se dijo ayer, pues que lo haga un gesto y rápidamente. Solo digo que tengo 94 diapositivas para 45 minutos. Pero bueno, uno ya tiene experiencia. No te preocupes. De 2 diapositivas por minuto. Entonces, como muchas son imágenes, espero no hacerlo en 95 minutos, pero también lo puedo hacer en 40. Pero, y si no, me cortáis porque vamos más de tiempo, ya hemos empezado a 4 de la tarde. Bueno, la primera imagen, que es lo que nos interesa de la educación, la verdad, las noticias y por qué tenemos que formar
en estos nuevos peligros, por decirlo, o nuevos jinetes. ¿Por qué es importante? ¿Qué problema de enseñanza partimos? Partimos del problema actual de que es necesario utilizar herramientas que nos permitan vadear la selva, cruzar la selva de la desinformación. Estamos acosados por un quinto jinete y hoy día, pues, por tanto, como ya diría la profesora Fuentes ayer, la necesidad de que la ciudadanía, las futuras generaciones tengan herramientas no solo para alfabetización, que también ha sido un reto de todas las disciplinas, no solo las humanísticas o sociales, también las científicas, sino en este caso, como veremos, también un concepto que aparece que no solo es la lectura literal, sino la lectura lateral. Es un concepto que veremos que no es solo el mero desciframiento, sino evaluar un texto, una imagen a través de su finalidad, de la fuente, de la autoría, etc. En esta época de la infoxicación, de la infodemia, como dice la Organización Mundial de la Salud, en una época en la que nos guiamos más por los sentimientos, los prejuicios, que por lo que podría considerarse conocimiento científico está cuestionado, incluso en la ciencia, pues la gente lo que prefiere es confirmar sus ideas. Aquí está la imagen, por eso he dicho que hay muchas diapositivas, pero como una imagen vale más que 1000 palabras, utilizaré pocas palabras, prácticamente es lo que hay aquí. ¿Por qué tienen tanto arraigo y éxito hoy día todas estas informaciones falsas? Pues porque nos tocan la vena sensible, confirman nuestros prejuicios. En esta época de la posverdad no es que piense, es que creo en algo. Y es un peligro hoy día. Bueno, no es un peligro de ahora veremos algunas diapositivas de dónde surge esta utilización política de educación ciudadana, educación política, educación democrática. Estamos en esta sección del simposio y por qué tenemos que trabajar este tipo de herramientas. Ya Antonio Machado lo dijo. ¿Quién miente más? No todos mienten igual, ¿eh? No voy a entrar al enlace, pero está demostrado que la desinformación la consumen más los votantes de partidos de derecha y de extrema derecha. Y esto viene pues del famoso líder nazi de Joseph Goebbels. Estas frases de luego son muy actuales, ¿eh? Y esto de los 11 principios nazis no lo he sacado en ningún libro histórico. Esto lo he cogido recientemente de publicaciones en redes sociales muy actuales, ¿eh? Ya Bertolt Brecht hablaba del peligro y la gravedad de no luchar contra el uso político y criminal de la mentira. Y recordar también, pues, qué nos provocó ese régimen. Recordar a Adorno en épocas de genocidios actuales también. Y lo importante de la educación histórica. No quiero centrarme mucho en por qué enseñar historia, la finalidad, pero desde luego si es solo memorizar la cantidad de personas que asesinaron Hitler y sus secuaces, desde luego no sería lo más importante. Porque en Alemania hace unos años, no tantos, menos de un siglo, se creyeron todo lo que decían sus líderes nazis. ¿Y para qué está la educación? Tanto Chomsky como Adorno nos hablan que la educación y la historia es sobre todo prevenir Auschwitz. Y esto no es nuevo, siempre se ha mentido. Como aficionado a la historia, pues voy a recordar una historia antigua aquí. Aquí tenemos una doctora en historia antigua, bueno, su primera tesis, luego es doctora también en didáctica de sociales. Pues el señor Ramsés II, sobre el 1274 a.C., se fue a pelear con los hititas en una ciudad que estaba dominada, había estado cambiando en la frontera, en la actual Siria, limítrofe con el Líbano, Kadesh. ¿Por qué es importante Kadesh? Bueno, es una batalla muy importante por varias cosas. Primero voy a decir las más anecdóticas. Es la primera batalla de carros de la historia.
carros que más había dos tecnologías, el carro hitita y el carro egipcio. El carro egipcio era más versátil, tenía mejores ejes y una tecnología superior. Podía disparar flechas sin que el conductor que le acompañaba tuviera ningún problema para maniobrar el carro. Bueno, es la primera batalla de la historia en la que hay fuentes escritas. Se encontraron esa tablilla, esa imagen es una reproducción de una tablilla de arcilla en los hititas y hay más restos escritos. Y luego es la primera vez que se demuestra de forma fehaciente que el poder miente de forma descarada. Señor Rasén II, la batalla quedó en tablas, fue empate. Y el señor Ramsés II, pues lo primero que hizo fue escribir en todos los bajos relieves de todos los templos que tenía por alrededor y en papiros, pues que él había ganado la batalla, se le había aparecido el dios Amón, etc. Los hititas eran más modestos y solo escribían en tablillas de arcilla y, bueno, también escribieron en hojas de plata. Pero en el siglo XIX, un arqueólogo francés encuentra el tratado. El tratado demuestra claramente que los que ganan la batalla, porque se quedan con la ciudad, son los hititas. Ejemplo de cómo el poder miente de forma descarada para un uso político. Ahora no se miente con esas escrituras. Ahora tenemos otras escrituras. Se sigue mintiendo igual, pero el problema es que ahora se difunde en segundos a millones de personas. Bueno, quien quiera esta página de Guerras con Historia puede ampliar por curiosidad este hecho histórico que es importante por varios motivos. Otro, también lo he puesto, pues ha sido reciente la película que al parecer, según los historiadores, no es muy histórica, la de Napoleón. Bueno, pues vamos a ver lo que decían los periódicos solo un mes, en marzo de 1815. En marzo de 1815, el periódico Le Moniteur empieza el día 3 diciendo que el antropófago ha salido de su escondite. Ya el 5 dice que ya no es antropófago, es un tigre. El 6 es un monstruo. El 7 es un tirano. Pero resulta que ya el 10 estará mañana bajo nuestras bastiones. El emperador ya el 11, o sea, del antropófago, ogro, tigre, monstruo, tirano, se convierte 17 días después en emperador. Y el 12 es su majestad imperial. ¿Vale? Esto de 1815. Y esto es más reciente. Este periódico que me parece que se publica, se edita todavía, ¿no? Este periódico nunca ha pedido perdón ni autocrítica. Estas son las portadas. No hace tanto tiempo, ¿eh? Polonia ataca a Alemania, ¿vale? Vale, sí. Y no digo nada, esto ya no voy a hacer comentarios de los medios de comunicación, la televisión. Todo esto sigue un principio que es la ley de Brandolini, principio de asimetría de la estupidez. ¿Por qué? Es mucho más difícil demostrar que es falso. Es mucho más sencillo creerte algo que tú ya te lo creías. Bueno, os aconsejo que no se vea la televisión. Y quien la vea que haga como en las reuniones anónimas de otras enfermedades. Esta es la filosofía contemporánea, el avance en la ciencia. Comentar sí que comentamos. Bueno, todavía hablando de comentar, yo defiendo que hay redes sociales y redes sociales. Para mí la más perniciosa, la más destrucción más masiva es WhatsApp. Todavía Twitter y Facebook mejor todavía, pues Facebook no hay límite de calcio. Tú puedes poner todas las barbaridades que quieras, incluso te puede aparecer otro que te conteste. En Twitter incluso aparece de forma automática eso del contexto, pero en WhatsApp, en grupo homogéneo, cuando tú mandas un WhatsApp, o un Telegram, que ahora el Telegram es de más uso, ¿quién te contrasta la información? Nadie. Entonces, WhatsApp es mucho más peligroso. Hablando de uso político, Obama no hace tanto tiempo ganó las elecciones por Facebook. Mira, todavía tiene más mérito. Bolsonaro las ganó gracias a WhatsApp. Y en WhatsApp no hay capacidad de contraste de la información, de fuentes. Y el señor Trump pues la ganó y la ganará ahora también por las redes sociales. Por supuesto, el Washington Post, que no es el de línea demócrata, sino es más bien republicano, que
no se puede comparar porque la prensa creo que en Estados Unidos es mucho más independiente que la española. El señor Trump retuiteó 12 tweets falsos al día en los 4 años. Que eran cerca de los 30.000, más de 30.000. Las mentiras tienen mucho éxito porque viajan en buenas vías de comunicación y vehículos. Bueno, son imágenes que no creo que lo dicen claramente del estado actual y por qué. En la aplicación estamos interpretando y buscando por qué ocurre lo que ocurre. Ya hace más de un siglo, el psicólogo social Le Bon hablaba de que por qué las masas nunca han tenido interés en la verdad. Ya lo hemos comentado antes. Han tenido un seguimiento y un muy difícil que es ser oveja negra. La oveja negra aquí pues tiene poco éxito y va al precipicio. Bueno, son muchas imágenes. Soluciones desde el punto de vista educativo. Es posible trabajar contra la desinformación desde las aulas. Un ejemplo precisamente de Estados Unidos. En California, en este estado, se ha incluido en el currículo y en las clases el trabajo con herramientas necesarias para demostrar noticias falsas. Hay varios países que ya lo están trabajando desde el punto de vista curricular. Esto es algo que tenemos que conseguir. Igual que enseñamos a leer y a escribir en las escuelas, tenemos que enseñar a los futuros ciudadanos a que aprendan a no ser engañados gracias a la que dominen unas herramientas de pensamiento crítico. Es un tema de salud, de urgencia. No trata justificarlo. Todos los días tenemos en la prensa, en los medios de comunicación, cómo se han utilizado de forma espuria la mentira con usos políticos para hundir a políticos y a partidos políticos. Y es una forma de subvertir el orden democrático, la credibilidad de las personas y tener, gracias a esa información, conseguir los fines electorales y políticos de partidos que todos pueden mentir, pero por lo que hemos estado comentando y las noticias y algunos enlaces que he comentado antes, está claro que son los partidos de derecha y de extrema derecha los que más éxito tienen en estas campañas de desinformación. Aparecen varias citas, no me voy a detallar en los autores, sí que hablaré de algunos grupos. Y adelanto que hemos trabajado sobre todo con el grupo de Stanford, con Edward Saint, Jan Weinberg, y también tenéis aquí citas del grupo Gredix de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hay varias citas que no me centraré en comentarlas, pero sí el contenido. Hay dos conceptos que aparecerán, y ya aparece uno, que es el razonamiento cívico en línea, y otro es el compromiso cívico. Dos competencias, podemos decir, de la educación ciudadana en las cuales se centra esta intervención. Decir también que la intervención será publicada en un capítulo de libro dedicado a Jesús Estepa de Educación Ciudadana, y que el capítulo del libro también quiero reconocer aquí, bueno, es un trabajo colectivo del grupo Tixo de Murcia, y el artículo lo firmaremos junto con María del Mar Felice, de la Universidad de Almería, Jairo Rodríguez, de la Universidad de Valladolid, y José Monteagudo, de la Universidad de Murcia. Han colaborado muchos más investigadores, por aquí hay unos enlaces de noticias y audios de entrevistas en radio y televisión de otros investigadores que han trabajado el tema del grupo, especialmente Cosme Gómez, Juan Ramón Moreno, más los que he citado antes, Raimundo Rodríguez, que está por aquí también, etc. Creo que esto lo trajo ayer Concha Fuentes, no voy a insistir mucho. La necesidad, creo que ya ha quedado clara la necesidad de por qué la población escolar tiene que ser educada o alfabetizada de forma digital, mediática, etc. Es tarea de los docentes. No es algo que se puede dar como currículo
oculto o implícito, esto hay que explicarlo. Todos los procesos de lectura, desde la literal a la lateral, que es más bien esta que defendemos en estos temas, requieren el proceso de enseñanza. No se puede dejar, yo siempre pongo el ejemplo clásico, que se ha cometido de decir, para mañana traerme un resumen. ¿Y qué? Yo lo hice cuando en especie de maestro, eso no se podría hacer nunca. Hazme un esquema, hazme un resumen. Hacer un resumen es un proceso complejo y no puedes decir al alumno que haga un resumen. Antes tienes que enseñarle a cómo se hace un resumen, que tiene que saber distinguir ideas principales de secundarias, que cómo se destacan las ideas y entonces hay palabras clave. Hay toda una secuencia de enseñanza de las habilidades lectoras. Y esto es igual, hay que enseñarlo. Y tenemos que concienciarnos que esto se enseña. Y si no se enseña, pues no se aprenderá. En esta línea van todas las aportaciones de la literatura anglosajona, del grupo, como ya he dicho, de Stanford, de Weinberg. En la línea teórica de formación de la ciudadanía crítica, educación política, educación crítica, educación democrática, que creo que está claro. Como he dicho antes, hay unas habilidades propias y aquí es donde la historia podemos colaborar junto con otras ciencias, porque también se puede alfabetizar desde las matemáticas, desde las ciencias experimentales, por supuesto la lengua y la literatura, siempre que enseñemos lengua y literatura como competencias lectoras, ¿no? A desmenuzar a oraciones subordinadas de relativo y a buscar el complemento de circunstancias del lugar. Esto en la historia tenemos capacidad de aportar porque trabajamos con fuentes, porque las contrastamos, porque hacemos comentarios de textos, porque buscamos el contexto, porque corroboramos, cotejamos, seleccionamos la autoría, buscamos quién es la finalidad del texto según el autor, el contexto cronológico, etcétera, etcétera. Es lo que podemos aportar desde la historia para esa educación ciudadana basada en habilidades de lectura y escritura. Bueno, Weinberg ha sido un referente para otros grupos, por eso está aquí profusamente citado. Y hablo ya, todo esto sería hasta aquí el razonamiento cívico en línea en este caso. Y esto está ligado al compromiso cívico. Estamos hablando de educación ciudadana y no nos interesa solo tener unas habilidades formales para solo temas curriculares o académicos. Nos interesan formar ciudadanos activos, participativos, con compromiso en sus sociedades. Es algo fundamental, el compromiso cívico. El Consejo de Europa ya ha puesto hace tiempo por esta línea de trabajo, de cómo trabajar la búsqueda, tratamiento y análisis de la información. Y ya lo he mencionado anteriormente, el grupo Gredis tiene unas cuantas aportaciones, tanto lo más completo que tiene, que han trabajado todas las etapas educativas, primaria, secundaria y la universidad a través de la formación inicial del profesorado. Aquí hay alguna referencia, han aportado que sobre todo tienen establecidos 3 niveles de capacitación, en el análisis ese crítico de la información, un nivel principiante, emergente y experto. Ayer también la profesora Fuentes tiene sus aportaciones en el Congreso, porque ayer la aportación que hizo y algunas otras participaciones que tiene en otros simposios y congresos en la línea también de la alfabetización mediática y digital. Y nosotros desde el grupo DIPSO de la Universidad de Murcia, pues recientemente hemos tenido 3 proyectos o contratos competitivos y de importancia, creo, sobre todo el último. Bueno, el primero es un proyecto que tampoco es que haya habido muchos en el área de didáctica de las ciencias sociales. Es un proyecto que se llama Prueba de Conceptos, proyecto de transferencia de resultados de investigación. El segundo es un proyecto actual de competencias históricas y el último es un contrato a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Murcia, entre la Universidad de Murcia y el Consejo de Europa. Lo tenemos ahora mismo en vigor. Y en el cual ha habido pues, varias aportaciones. Todavía no se ha publicado prácticamente nada del último contrato, pero sí que Juan Ramón y Cosme han estado en Estrasburgo, en Bruselas, y han
han aparecido nuestros resultados ya en eventos europeos. En este sentido, pues nuestros referentes son el Consejo de Europa y el grupo de St. Weilburg. Y la idea pues es trabajar lo digital para tener esas competencias críticas de análisis de la información. El Observatorio de Enseñanza de la Historia de Europa, en el que también colaboramos desde la Universidad de Murcia. Incluso aquí hemos aportado material didáctico que se ha experimentado. Lo que voy a exponer en la segunda parte de la charla será todo lo que tiene que ver con una prueba inicial, un estudio que hemos hecho basado en varios niveles. Una actividad que era un curso de formación para el profesorado, unas situaciones de aprendizaje que hemos elaborado y que ha aplicado el profesorado, y luego una encuesta que se ha pasado a los estudiantes que han recibido esas situaciones de aprendizaje. El problema es precisamente la necesidad de evaluar estos estudios que se hacen y estos trabajos que hay de Weilburg en cuanto a conclusiones y preguntas, a esas preguntas que él hizo. Él basaba todo su cuestionario, que nosotros hemos adaptado. Ahora brevemente responder el cuestionario, buscando la autoría de la fuente, qué evidencias existen y lo que se llama de lectura lateral, que dicen otras fuentes, se llama también corroboración. Paso ya al estudio brevemente, estará publicado pues, dentro de poco. No quiero extenderme más porque tengamos ya. El objetivo general era desarrollar las habilidades de lectura crítica, esos 3 objetivos específicos, ligados a que el alumnado si sabe o no determinar la fiabilidad, si sabe evaluar las evidencias y si sabe corroborar y contrastar la información. Lectura lateral. Hemos hecho una encuesta cuantitativa, un ámbito reducido en cuanto a la muestra, pero bueno, 208, pero sí que había varias comunidades autónomas y más desde los 14 a los 18. El instrumento es una adaptación que ya he comentado del grupo de Stanford, me llevó su tiempo, adaptado al contexto español, con 3 partes, una identificativa, una de la que hoy aquí solo expondré una tarea. En el capítulo habrá respuestas a las 2 tareas que hemos analizado, y luego una tercera parte del cuestionario que es de hábitos y preferencias de consumo. Voy a exponerlo brevemente, está basado en esta documentación. El grupo de St. Weilburg también elaboraron materiales. Aquí están todos los enlaces de materiales para el alumnado. Lo bueno que tiene también es que muchos incluso están en español. Teniendo en cuenta la importancia que tiene el español en Estados Unidos, por mucho que algunos no quieran. Hay materiales que están hechos ya en español, adaptados al contexto de Estados Unidos, pero bueno, por comentarlo que hay material del grupo de Stanford en su estudio. Este es el marco teórico que no me voy a centrar, y porque no quiero hablar de pensamiento histórico, ya lo he comentado antes. Estas son las 4 habilidades del grupo de Stanford que ha trabajado, como analizar fuentes, el contexto, la lectura lateral, corroboración y la lectura textual. Estas son las 3, ya lo he comentado antes, que responden a los 3 objetivos específicos de este estudio. El cuestionario lo hemos hecho en los proyectos estos de prueba de concepto, el del IMATE del Ministerio, y participan varias universidades, Castilla-La Mancha, Laguna, Almería, Santiago y Valladolid. Este es el cuestionario que hemos adaptado, como ya he dicho. La primera noticia es precisamente un bulo de este panfleto llamado Mediterráneo Digital, un libelo, en el cual dice que el PSOE lanza una oferta de empleo solo para trans, para incrementar la reciente aprobación de la ley de igualdad de derechos que había ocurrido unas semanas antes. Pues lanzaron y este es el texto que le he puesto a los estudiantes, y ahora veremos qué dicen los estudiantes. Entonces, que se les pregunta, que hay una síntesis, bueno, aquí está prácticamente el cuestionario, cómo hemos indagado para que el alumnado piense sobre esa noticia, cómo tiene que buscar la autoría, el contexto, la finalidad, las lecturas laterales posibles. Bueno, estas son las... Voy a ponerlo así brevemente. Esta es la fuente. Luego hicimos otra que era sobre el cambio climático.
con las noticias también desmintiendo que existe el cambio climático. Siempre preguntamos si hay autoría, si la fuente es fiable, el medio donde se ha publicado, etc. Y estos bloques terceros son preguntas adicionales de consumo, son preguntas sociológicas, preguntas del alumnado, cómo utiliza las redes, horas, qué tipo de herramientas concretas, en la última semana de dónde se ha informado, etc. Aquí estás. Este es el procedimiento de análisis de datos ha sido descriptivo. Hemos calculado dos índices, el índice de dificultad a través de esa fórmula que aparece ahí, lo tendréis en el texto escrito, y luego también el índice de discriminación con la fórmula siguiente, que era la proporción de individuos del extremo superior con respuestas aceptadas y también, que esto creo que es importante, los que también la aciertan pero que están en el extremo inferior de cada ítem. Aplicando esta fórmula, digamos que ahora tenemos algunos resultados. Me centro en los resultados ya. La noticia de que el gobierno va a darle trabajo prácticamente solo a los que sean personas transgénero. Solo el 19% de los participantes dio una respuesta correcta en cuanto a la autoría. El 19% no sabían quién había hecho esa noticia que dice que el gobierno va a darle trabajo sobre todas las personas. Pues esto es un dato importante. Alumnos de 14 a 18 años. En el ítem 2, que hubo una acción más correcta, la fiabilidad de la fuente. Aquí pues la mitad decían que era casi nada fiable, pero es que la otra mitad decían que sí tenía algo de fiabilidad. Bueno, y un otro por ciento decían que era muy fiable esa noticia de que el gobierno le va a dar trabajo solo a las personas extranjeras. En el ítem tercero, solo 33 estudiantes, el 15,9, dieron la respuesta correcta. Y eso era un nivel para el 81%, 31,3 decían que era un periódico. Bueno, en cuanto a la finalidad de la noticia, si había alguna finalidad, lo que se llama buscar la lectura lateral de esa noticia, solo dieron una respuesta correcta menos de un tercio. En cuanto a los ítems 5 y 6, solo en el 5, que era sobre qué evidencias puede buscar el alumno en la noticia, solo el 35% dieron una respuesta correcta. Y en cuanto a la intencionalidad, solo el 27%. La última parte, que era la dimensión de corroboración de fuentes y lectura lateral, que era contrastar la información con otras páginas, como verifica RTV. Había 3 ítems. El 7 era sobre qué dice la fuente. Solo la mitad dio una respuesta correcta. En el 8, ¿qué información aportan ambos documentos? Era contrastar la misma noticia desmontada por Verifica. Cuando leyeron, contrastaron las dos informaciones y solo un 60% sí que dio una respuesta correcta, pero bueno, luego quedó casi el 40% que no tenían nada claro. En el ítem 9, la mayoría de los estudiantes sí dieron una respuesta correcta, que era qué información era más fiable. 67%, 2/3 consideró que la de Verifica, RTV, pero bueno, el otro tercio decía que el libro ese de Mediterráneo digital era correcto. Ya he comentado antes, hicimos un taller de formación con profesorado. Aquí hay algunas evidencias de entrevistas y recortes de prensa. Paso al último apartado, penúltimo, mejor dicho, de discusión y conclusiones. En cuanto al objetivo de la fiabilidad de la fuente, hemos concluido que el alumnado tiene muchas dificultades para actualizar la autoría, reconocer el tipo de medio y su finalidad. Solo un tercio consiguió este objetivo de identificar la fiabilidad. El objetivo de evaluar evidencias, escasas habilidades tiene el estudiantado de la secundaria en España. En la primera noticia, que era un libelo, solo el 35% fueron capaces de reconocer.
y el 40% pues no sé, sí que puedo discriminar. Y el último objetivo, que era realizar lecturas laterales y corroborar la información a través de comparación de fuentes, contraste de fuentes, en este sí que hubo un mayor nivel de acierto, sí que estaba más claro, pero no podemos considerar que el alumnado tenga lectura lateral, sí que este dieto prácticamente es lectura literal. Aquí sí que había una actividad más positiva, etcétera. En definitiva, que concluimos que se necesita prestar más atención en todas las etapas educativas, sobre todo en la educación obligatoria. No contar con estas habilidades, estamos vulnerando sus derechos como ciudadanos. Y es uno de los retos principales hoy día en cuanto a la educación. Implicaciones educativas de esta investigación y de otras, como el grupo que he citado antes, de la Universidad Autónoma de Barcelona, no es suficiente por sí sola. Hoy día en esta sociedad de la sobreinformación, dominada por ese jinete del apocalipsis de la desinformación, nos tenemos que preguntar, en el caso de nuestro, que es la historia, la geografía, ciencias sociales en el currículo obligatorio. Yo me parece que la profesora Concha Fuentes habló del estado de la alfabetización en el currículo de secundaria, ¿no? Pues en esa línea está claro que, aunque no es suficiente, pero desde luego que tenemos que trabajar, y creo que no solo desde la geografía y desde la historia, tenemos que trabajar de todas las disciplinas del currículo y desde la educación infantil al bachillerato, bueno, también en la educación universitaria. Me parece que también se han dado datos de formación inicial del profesorado en estos estudios que aquí se citan. En tiempos de posverdad y de fake news es nuestro reto que tenemos hoy día en las aulas de historia. Bueno, voy a ir terminando. Me parece que tenemos por qué hay alguna pregunta. Vuelvo a insistir que los conocimientos en la historia a nosotros nos interesa. Si yo hablo del Tratado de Cadés, no es para que nos aprendamos que en 1274 a.C. se mataron por fines políticos no distintas y los servicios, sino que, como he hecho aquí, nos sirve porque ya en el antiguo Egipto ya se mentía de forma descarada con fines políticos. A eso sirve el conocimiento de la historia. Y en esta diapositiva, pues con esto termino y muchas gracias. Bueno, creo que está media hora, ¿no? Perfecto. Yo récord de diapositivas por minuto. Prácticamente perfecto, como Mary Poppins. Nada, aquí hay con nosotros personas que han trabajado esto, comentarios. Los estamos iniciando en esta línea, creo, para mí, es la más importante ahora mismo en la educación. Geográfica histórica, no, en la educación. Nos va la vida en ello. Todos los días estamos viendo los efectos perniciosos de que nos engañen. Los señores Trump, Bolsonaro, Milei, etc., están en el poder gracias a la desinformación. Y otro contexto que acá me parece ser reelegido, el señor Modi de la India, parece que la India no la conocemos, el señor Modi de la India es tan extremista de derechas como nosotros. Y si ha ganado es porque ha utilizado los sentimientos de la religión hinduista para desarrollar el odio y el asesinato de la población no hinduista, que son unos 200 millones, me parece que hay de musulmanes en la India, más los Sikh, etc. Sí. No es un reto, es urgente, es necesario. Y hay que tomar medidas. Y no quiero hacer proselitismo político, no vale escribir cartas, sí. Hay que tomar medidas. Sí. Cuando, también hablando de la época de los años 30, vamos a Niemoller. No digo nada más, para que no digan que lo hacemos. Bien. Proselitismo político desde las universidades. Bueno. El otro día nos avisaron de que en uno de los países latinoamericanos hay un teléfono de denuncia a tu profesor de historia. ¿Cómo? Hay un teléfono para denunciar a tu profesor de historia. No, sí, en Brasil. En Brasil, bueno, el PIN parental. Aquí en el estado, que nosotros somos pioneros, porque nosotros en Murcia hemos tenido
el récord de tener una consejera de educación, ni más ni menos, de un partido, no me diré nombres. Es la mayor responsabilidad que he tenido. Lo primero que hizo fue ponernos un pin para estar. Contextualiza. Y en Brasil la escuela sin partido, ¿no? Porque el movimiento de escuelas sin partido es denunciar cuando el profesor está explicando, me imagino que la Revolución Francesa o la rusa, de que está haciendo proselitismo político porque explica la Revolución Rusa. Bueno, son malos tiempos, y no para la lírica, ¿eh? Son malos tiempos para la ciudadanía y creo que hasta para la vida. Es el momento de un breve turno de preguntas. El tema, desde luego, es un tema que está encima de la mesa, que nos interesa a nivel planetario. Lo estamos viviendo en todas las democracias, el problema de la desinformación, el problema de las fake news. Lo estamos trabajando desde diferentes universidades, algunas con proyectos de investigación nacionales, europeos, otras tienen una gran trayectoria en trabajar estos temas, muy amplia. Nosotros estamos desde el Grupo Argos y desde el Grupo GICID, que es el de comunicación, estamos también trabajando, pero no como investigación tanto como otros compañeros, sino como desde proyectos de FECIT que lleva la Fundación Ibercivis, en los que los alumnos tienen como tarea desmontar fake news de diferentes temáticas. Cada año participan más de 30 institutos y tienen esta tarea, digamos, dentro de sus asignaturas, y cada año se centran en fake news de un tipo, porque no solamente hay fake news políticas, también hay fake news, por ejemplo, en la comunicación científica. Descubrimientos que no son tales, descubrimientos que se amplifican, ¿no? Etcétera. Bien, tienen turno de palabra también los compañeros que están por videoconferencia, pero yo no lo veo. Entonces, si veis que en el chat sale un 1 o un 2, por favor, avisadme para poner el chat y saber lo que dicen. La primera palabra la tenía Antoni Santiesteban. Buenos días, gracias Pedro. Me parece muy interesante todo lo que has planteado y esa relación que has acabado haciendo entre las fake news en la historia y la situación política actual. Ahí con un doble mortal, yo creo que se ha entendido muy bien. Yo quería apuntar porque amablemente Pedro nos ha citado y es verdad que hemos estado trabajando también sobre ese tema y hemos quedado. Quería dar un dato que seguramente tú ya nos pero me parece muy más relevante de todos los que hemos descubierto, digamos. Está muy en consonancia con lo que hizo Wilbur, porque el Wilbur al final lo que hace es una cosa muy sencilla, coloca una imagen que es falsa, le dice a la juventud, porque ellos hicieron un sitio de 8.000 personas entre 16 y 24 años, entonces le dice que miren por internet, que utilicen el móvil, que utilicen el iPad, que cojan el ordenador y que digan qué les parece la fotografía. Su conclusión es que el 80% de los jóvenes no distinguen la mentira. Se podría concluir así, ¿vale? Nosotros lo explicamos, no inventamos nada, lo explicamos en el contexto actual, con fotografías o con tweets. Por ejemplo, había un tweet que decía, cada año mueren 30 hombres a manos de mujeres. Contamos que era un tweet muy interesante y decíamos lo mismo, puedes mirar cualquier cosa, puedes hacer cualquier comprobación, utiliza el móvil, utiliza el ordenador. El problema es que con una proporción muy parecida, los jóvenes no comprueban si las noticias son verdad o mentira. Ni se cuestionan si el medio es fiable, porque al final era Twitter. Nada más que hubieran entrado en la noticia, hubieran enviado el chat, en el chat claramente se decía que esa noticia aparece cada Navidad. Eso es cada diciembre, la misma noticia de que han muerto 30 hombres en manos de mujeres. Es tan sencillo como eso. Entonces, digamos que la conclusión es muy sencilla. La juventud tiene unas capacidades tecnológicas increíbles,
a mí me actualizan el móvil de visitas y siempre tengo que pedirles que la juventud tiene unas capacidades tecnológicas magníficas, muy bien aprendidas, domina cualquier tipo de tecnología, software o lo que sea, pero tiene el pensamiento crítico. O sea, no se cuestionan si lo que aparece en los medios es verdad o mentira. Para nosotros fue lo más sorprendente, pero eso desde universidad hasta ciclo superior, digamos, de primaria. Por lo tanto, quería incluso que Pedro comentara esa cuestión, y la solución entonces aparece muy sencilla, ¿no? Enseñarles a comparar la información y a que no es lo mismo la página de National Geographic que la de Juan Pérez o la de Luis. Estoy totalmente de acuerdo. Y la famosa frase de nativos digitales, serán nativos, pero de críticas nada. Y tampoco saben navegar en la selva de la información. Son nativos porque desde que tienen papás, yo creo que el móvil ya te lo dan en el hospital, en las cetas, ¿vale? Sí, siguen dando cetas, como hay que proteger la natalidad. Antes daban una cesta. Pues no sé si ahora le llega al bebé que nace un poco, pero creo que es una buena idea, sobre todo en los partidos estos que hay que tener, porque así es facilitar que le den un móvil. Bueno, si no se lo dan, no manejan. Desde que tienen 0 días, son latinos, sí, es verdad. Pero eso quiere decir que saben manejar la información, pero ni el móvil saben manejar la información, no tienen capacidades analíticas, no saben procesar la información, no saben evaluarla, etcétera. ¿Qué podemos aportar nosotros? Pues algo muy clásico. La lectura de textos y imágenes. Mira, antes no he citado la historia del arte, esta sociedad de la imagen, que desde infantil leer imágenes, que se van a leer imágenes. Leer imágenes no es mirar. No, aquí estamos más expertas de ese campo, de los museos, como de cuadros. Los ingleses tenemos esto del ver, de la psicología estadounidense, para la lectura de obras de arte en los museos será 4, la sigla 4 iniciales, ver, bueno, lectura de imagen, la interpretación, lectura de espacios, paisajes, imágenes geográficas, y la historia que podemos aportar, pues como ha hecho Santisteban, pues me acuerdo que cuando hacemos comentarios de textos, pues yo creo que buscáis la autoría. Los alumnos actuales no mira quién ha hecho la autoría, ni el medio donde estamos publicados, ni la finalidad de la fuente, ni el contexto que siempre se analiza en un contexto histórico, el contexto geográfico, histórico y histórico de esa noticia. Esto es lo que podemos aquí, sobre todo, el contraste después entre la historia en literatura, porque es una creación humana. Son fuentes que han creado humanos, pero que el historiador lo que tiene que hacer es el método histórico contrastar. Y hoy día es fundamental que hagan un ejercicio de textos contrastados. Y lo que podemos aportar, por eso sigue siendo, como dice aquí, muy útil y necesaria la historia en los sistemas. Vale. 2 palabras solo. Primero está José Manuel Souto y después David Aceituno. Yo en lo de nativos digitales, Souto, lo de nativos digitales yo siempre digo lo mismo. No es lo mismo ser hispanohablante que filólogo de la lengua española. Pues una cosa es ser nativo digital y otra experto digital. Pues es que es lo mismo, ¿no? Es un poco una cosa ser experto y otra cosa es tenerlo ahí. Esto era para hacer tiempo hasta que le daban el micrófono a Souto, que ya lo tiene. Gracias, sí. Bueno, ahora, yo creo que sí, eso a la vez de que no, y es, en su es, sobre la pregunta de la filosofía, otra vez, solo que es una elección tiempo, observado como se trabajan los sueños, y otro, una certeza de trabajo como profesor universitario, como personas que estamos en un ámbito de mantener el profesorado desde los másteres y el grado. La primera intervención es en relación a la geografía. La geografía, yo creo que por lo menos algunas personas siempre hemos intentado
que si tenemos un análisis crítico de las fuentes, se recuerda el facto de los daños. Siempre hemos trabajado con esto de que Groenlandia es algo de más pequeña que Brasil y aparece más grande las representaciones del máximo, ¿no? Entonces, cuando ellos ven ese mapa y ven que no es cierto lo que ven, empiezan a plantearse que muchas veces serán más imágenes, más agrícolas de los habilidades. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que hay que aprovechar cualquier situación del contexto cultural inmediato, como es mapas para decir los libros de texto, para empezar a trabajar con el alumnado lo que es la crítica. Pero eso también con fotografías, las imágenes de los paisajes. En fotografía, ahora mismo yo recuerdo una visita de Guillermo Torres sobre cómo veía la ciudad de Bogotá, de Sao Paulo y de Valencia los alumnos de secundaria. Es lo que tenemos que hacer un esfuerzo es de intentar penetrar en las imágenes que ellos construyen mentalmente y que son las que quieren confirmar a través de la información. Me parece que ese es otro campo importante. Y después las estadísticas. Yo creo que aquí a mí me sugieren dos reflexiones. La geografía tiene 4 códigos comunicativos. Uno es simbólico, cartográfico, el estadístico, el verbal, sea oral o escrito, y después el icónico de las imágenes. Pues en el estadístico, de trabajar con la relatividad de los números, no solo en son números relativos, sino cómo relativizamos después la expresión numérica respecto de las densidades. Pero yo creo que hace falta un análisis crítico de las fuentes. Cuando explicamos en clase para los alumnos del grado de magisterio y los másteres de secundaria, cada uno de estos lenguajes utilizamos normalmente en geografía. Pero esto implica que la secundaria representa un tiempo diferente. Cuando nosotros hemos propuesto que en la educación secundaria trabajáramos solo 4 unidades didácticas, se echaban en manos a la cabeza mucha gente. Y tal vez se van a ocurrir. Mi experiencia aquí es ocurría. Porque si tú trabajas 4 unidades didácticas con calma, analizando cómo se construye el conocimiento de cada uno de esos problemas que utilizas como referencia, ellos y ellas, los chicos de 14, 15, 17 años, el su cotidianidad, por la cotidianidad de lo que vienen a entender. Entonces, a mí me parece que eso es un tiempo. Y aquí, yo te quería preguntar, campeón de la rapidez que ha sido hoy en esta posición, como has dicho, si te planteaste, ¿cuál podría ser el impacto de la subida de diapositivas ante un auditorio que llega a las 9 de la mañana? De estas cosas, claro, estas cosas que influyen. Yo cuando llegaba a clase me planteaba, bueno, ¿cuántas imágenes de cómo los alumnos y cómo ellos van a responder a estas imágenes? ¿Le doy el tiempo para responder? ¿Le doy el tiempo para que la enseñanza se convierta en un aprendizaje individual? Eso creo que va a reto el tiempo del profesor, que trabaja con un modelo de enseñanza colectiva y la respuesta es el aprendizaje individual. Entonces, estos impactos, ¿cómo los vemos? Porque los impactos influyen claramente en la cognitivo, lo cognitivo, el aprendizaje cognitivo. Entonces, aquí yo diría que el tiempo escolar tendríamos que hacer una reflexión bastante importante. Si le dejamos el tiempo a los alumnos, a los chicos, para poder reflexionar sobre cada uno de los impactos que ellos tienen con los equipos de información. Y ya la última cuestión es sobre la posibilidad de avanzar, de investigar más. Se investiga mucho con cuestionarios, muchas interpelaciones. Yo os quisiera proponer que se investigue sobre las opiniones que dicen ellos, es decir, sobre lo que ellos comentan. Yo escribo hace un mes, llevamos una comunicación de Diego, que está aquí, Benito Campo y yo, sobre cómo trabajar con las opiniones de los propios sujetos que están formándose, los profesores, respecto al cambio climático, al medio rural y al COVID. Es decir, cómo ellos mismos se tienen que reconocer en sus opiniones. Darnos cuenta que en esos foros del foro, que es lo que hemos utilizado como referencia, es un magnífico base de datos de auténticos, las personas del 2010 aquí,
cómo ellos opinaban sobre la COVID, sobre el cambio climático o sobre el medio rural, con una gran disparidad de fuentes de información, una gran disparidad de argumentos, testimonios, una gran diferencia según la localidad, que fuera Madrid y São Paulo o que fuera Valencia en Mediterráneo. Entonces, yo lo que propondría es que empecemos a trabajar más lentamente, con más calma, con más profundidad y creando hábitos de trabajo en registros de argumentación lógica sobre los discursos que producen los propios jóvenes para ver por qué, como ha dicho Pedro, que es muy buena, es lo que lo hecho, por qué es lo único que tiene es convalidar sus opiniones, sus prejuicios de los tipos. Bueno, contestaré de forma breve o sintética. La pregunta que has hecho de la diapositiva en cuanto a la cantidad, pues yo valoro la capacidad de síntesis. Bueno, yo ya no me he puesto, no soy psicólogo, pero creo que la capacidad de síntesis, como lo decías, no por este caso, sino por la docencia en todos los niveles educativos, pues un buen docente, si no tiene capacidad de síntesis, mal camino lleva. Yo siempre cito en las plazas estas que espero que ya dejen de llamarme. Bueno, siempre digo, ya me cito, no es quizá son terapia, pues tiene libros, la regla de las 3 S. Sistematizar, significar y sintetizar. Pues eso es lo que intento hacer con esa diapositiva 94 y 30 minutos. Creo que están sistematizadas, están significadas y por la menos capacidad de síntesis parece que tengo. Bueno, y lo último que has dicho, estoy de acuerdo que no se puede hacer solo investigaciones cuantitativas. Ayer el profesor Sullivan, ante un estudio cuantitativo, cualitativo, este es un estudio limitado, y más limitado ha sido mi exposición en el texto, en el capítulo está más amplio. En el grupo de Murcia hemos creado todos los métodos. Es verdad que teníamos una laguna, no en la parte cualitativa. No sé si tenemos fama de cuantitativo, puede que tengamos fama de cuantitativo. A mí una vez un doctorando me dijo que como este grupo es nuestro era muy cuantitativo, que por eso nos había elegido. Pero bueno, quiere trabajar gustos laborales. Hemos hecho estudios cualitativos, pero desde hace muy poco tiempo estamos haciendo estudios también de una observación. La observación de aula es fundamental. Observar lo que ocurre, antropología, método, etnografía. Ese que no solo la entrevista, es algo más que la entrevista o el grupo de discusión, el grupo focal, sino hacer como los antropólogos, que te ves en microcosmos del aula, observas, notas, interpretas, entrevistas, planas. Creo que he contestado más o menos y creo que hay más palabras. Solo queda una última palabra, breve, porque hemos empezado 10 minutos tarde para que hubiera quórum, con lo cual no me parece mal acabar a 10 con el permiso de Gabriela, que coordina la mesa siguiente, y gracias a Maite por pasar el micrófono y estar atenta a todo. Muchas gracias, daré ser lo más breve posible. En Chile ganamos un proyecto competitivo nacional con este mismo tema y que estamos trabajando. También seguimos el modelo de Stanford y ahí fue que en contacto con ellos y hicimos una estancia breve ahí, conocimos el trabajo que estaban haciendo con COMME, ya le contactamos y esperamos avanzar ahí en la investigación, o al menos conocernos. También conocemos el trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que habían hecho un montón de cosas al respecto, de investigaciones. Y solo mencionar algunas cosas, por ejemplo, lo de si hay algo que no sea solo cuantitativo. El mismo proyecto tiene las investigaciones con los History Assessment, los HATs, y en esta misma investigación incluye, en el caso de Stanford, los comentarios de los estudiantes sobre las respuestas, que es muy, muy interesante. Ellos tienen mucha investigación sobre eso, que es cuantitativo, pero lo relacionan con lo cualitativo. Lo segundo es que una de las cosas que nos llamó mucho la atención cuando tomamos este proyecto es que ellos vinculan esto con investigaciones sobre pensamiento histórico, que lo ha dicho el profesor acá, y que lo han hecho en distintos niveles. Entonces, educación con niños más pequeños, educación secundaria y universitaria, y con profesores universitarios de historia. Y eso
quizás como pregunta, si lo quiere decir el profesor, era muy llamativo que había un cierto convencimiento de que los investigadores o historiadores podían responder por sus propias competencias a este tipo de problemas de redes sociales, y queda en evidencia que teniendo muchas herramientas no eran suficientes. Y ahí se necesitaba el complemento con los chequeadores de contenido. Y lo segundo es que en la conversación que tuvimos con ellos, y esto es un desafío por lo que investigamos este tema, habían avanzado hasta Instagram, pero estaba fuera todavía. Imagínense ustedes, con todos los años de investigación, como esto avanza muy aceleradamente, investigaciones sobre TikTok no habían, y sobre otros espacios de comunicación que tienen hoy día los jóvenes adolescentes, que ya no es solo WhatsApp, que es Discord, por ejemplo, donde hoy día se están comunicando y transmitiendo también información política, etcétera, etcétera. Entonces ahí también la urgencia que destaca el profesor está también en esto, cómo avanza la tecnología y la comunicación, y cómo la posibilidad de desinformar, sobre todo en periodo eleccionario, busca estos espacios de manera acelerada. O sea, en la medida que se cierran uno, se van abriendo otros, van sobre esos nuevos espacios. Entonces, también es un desafío para nosotros en estas investigaciones que nos demandan también, lamentablemente, acelerarnos en encontrar estos nuevos espacios de comunicación. Muchas gracias. Bueno, coincido totalmente. Tal vez hoy no hay un próximo simposio iberoamericano. Habrá. En Iberoamérica estamos trabajando en esta línea, pues habrá que dedicarle tal vez un próximo simposio a estos temas que, como ha dicho el compañero de Chile, que cambian. No que sean urgentes, que son cambiantes además. Y ya creo que ya he comentado más o menos lo que querías decir, estoy de acuerdo. Y mira, se me ha ocurrido ahora. Sí, pues Sí. tal vez. No os preocupéis que nos volvemos a encontrar en numerosos foros. En este caso nos vamos a ir coordinando con la Red Iberoamericana, que también organiza un congreso bianual. Este año estarán en Costa Rica, creo, ¿no? Y nosotros iremos adelantando nuestro simposio. En vez de 2 años, lo haremos al año que viene, para caer año par unos, año impar otros, y así podernos encontrar anualmente, ya que está siendo muy satisfactorio. Dicho esto, gracias a todos los y las que habéis intervenido en esta mesa. No ha habido preguntas por parte de las personas que están online, así que sin ninguna dilación, Gabriela, si puedes subir ya para la mesa, yo despediría a nuestro ponente y con un aplauso.